Bien, así las cosas y como comentamos en la parte anterior, en el segmento anterior de nuestra clase en materia de doctrina y jurisprudencia en tributación municipal, vamos a analizar de una forma lacónica y concentrada una sentencia de la Corte Constitucional de la rama judicial de la República de Colombia, en la cual se hizo una interpretación, una jurisprudencia acerca del contenido y alcance del artículo 230 constitucional que mencionamos en la parte anterior y que nos va a permitir entender con mayor claridad y plenitud todo este tema de las fuentes auxiliares y como punto previo al cierre de nuestra área del estudio que ya sabemos de forma bien clara que es la doctrina y la jurisprudencia, obviamente, en nuestro campo de estudio tributario de imposición municipal. En este sentido, la Corte Constitucional de la rama judicial de la República de Colombia, en la sentencia número C 28415 de fecha 13 de mayo del 2015, hizo la siguiente interpretación jurisprudencia. Principios de derecho natural como criterio de interpretación de la Constitución. Esto es lo que se conoce a nivel jurídico como la hermenéutica constitucional, que ya en el esbozo que vamos a hacer posteriormente del tema 2, con el apoyo del doctor Antonio Bello Márquez, vamos a entender lo que es la hermenéutica constitucional sobre el alcance y los principios fundamentales de la norma de la Carta Magna. ¿Okay? No vulnera el artículo 230 de la Constitución, toda vez que se entienden como parte del concepto de principios generales del derecho, principios del derecho natural como criterio de interpretación de la Constitución, aplicación excepcional. Igualmente nos ventila aquí la Corte Constitucional principios de derecho natural como criterio de interpretación de la Constitución, vigencia de disposición demandada, principios de derecho natural como criterio de interpretación de la Constitución. ¿Cuál es el alcance? De igual forma, aquí nos plantean lo que es el sistema de fuentes en el ordenamiento constitucional, su contenido y alcance. El juez, el cual está sometido al imperio de la ley, la actividad judicial, que se basa en la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales de derecho y equidad como criterios auxiliares. Lo que hemos hablado como punto introductorio, como punto previo a nuestra materia. Constitución política se conceptualiza ya como la fuente principal del derecho. Y ahora entramos a la lectura de lo que es la ley y su alcance. En este sentido, esta sentencia, esta decisión, esta jurisprudencia establece la siguiente. Con lo que respecta a la ley, el alcance. Esta expresión contenida en el artículo 230 ha sido entendida en un sentido material, de manera que comprende todas las normas. 1. Adoptadas por las autoridades a quienes el ordenamiento jurídico les reconoce competencias para el efecto. Y 2. Siguiendo el procedimiento o las formas fijadas con ese propósito. En este sentido, la ley incluye no solo las normas dictadas por el Congreso de la República, sino también, y entre otros cuerpos normativos, los decretos expedidos por el presidente de la República, así como las disposiciones adoptadas en desarrollo de sus atribuciones constitucionales por el Consejo Nacional Electoral, según el artículo 265. La Contraloría General de la República, según el artículo 268, el Banco de la República, los artículos 371 y 372, todos son de la Constitución Política de Colombia, y el Consejo Superior de la Judicatura, artículo 257. El amplio concepto de ley necesario para comprender todas las formas de regulación que prevé la Carta o la norma fundamental, en este caso la Constitución Política de Colombia, no implica que entre sus diferentes componentes no existen las relaciones jerárquicas propias de un ordenamiento escalonado. Estas relaciones necesarias para definir la validez de las normas se establecen a partir de criterios relativos. 1. A su contenido, dando lugar, por ejemplo, a que las leyes aprobatorias de tratados
en materia de derechos humanos, las leyes estatutarias y las leyes orgánicas ostentan una especial posición en el ordenamiento jurídico. 2. Al órgano que la adopta de manera tal que, por ejemplo, una ley adoptada por el Congreso se superpone a un decreto reglamentario expedido por el presidente de la República. O 3. Al procedimiento de aprobación conforme al cual normas con un procedimiento agravado de expedición tienen primacía respecto de otro tipo de leyes, lo que ocurre, por ejemplo, en la relación entre los actos legislativos y las leyes aprobadas por el Congreso. En adición a ello, existen variadas competencias normativas de las entidades territoriales que, en virtud de las reglas que rigen la armonización del principio unitario y autonómico, se encuentran en una relación de coexistencia o de complementariedad o de subordinación con las atribuciones de autoridades del orden nacional. Las normas adoptadas por las autoridades de municipios, distritos o departamentos en ejercicio de las competencias previstas directamente por la Carta de la Constitución Política, por ejemplo, los artículos 300, 305, 313 y 315, se encuentran también comprendidos por el concepto de ley según el artículo 230 de la Carta. Es decir, se entiende entonces que la ley es toda norma jurídica. La ley, fuente principal de derecho en el ordenamiento colombiano. Analogía legis o analogía juris, expresión del imperio de la ley. Al precisar el alcance de la expresión ley como fuente principal del derecho en el ordenamiento colombiano, este tribunal ha indicado que cuando la autoridad judicial recurre a la analogía legis o la analogía juris para resolver una determinada cuestión de derecho, en realidad aplica la ley. En este sentido, las soluciones que surgen en virtud de la aplicación de la primera forma de analogía y las reglas generales del derecho, que resultan de la segunda, constituyen una genuina expresión del imperio de la ley. En el mismo sentido, al analizar lo que es la jurisprudencia, establecen lo siguiente. Jurisprudencia, concepto, fuerza vinculante del precedente judicial como fuente del derecho. ¿Cuál es su alcance? Así las cosas, ellos interpretan de la siguiente manera. La jurisprudencia comprende el conjunto de decisiones adoptadas por las autoridades a quienes les ha sido atribuido el ejercicio de la función judicial. A pesar de su calificación como criterio auxiliar, este tribunal ha concluido que nuestro sistema normativo ha avanzado significativamente en este campo, al punto de superar las apreciaciones que consideraban de manera categórica a toda la jurisprudencia como criterio auxiliar de interpretación, para reconocer ahora la fuerza vinculante de ciertas decisiones judiciales. Con fundamento en la interpretación conjunta de los artículos 1, 13, 83 y 230 de la Constitución, la Corte ha dicho que el precedente judicial tiene una posición especial en el sistema de fuente, es decir, la jurisprudencia tiene una posición especial, al igual que en Venezuela, en atención a su relevancia para la vigencia de un orden justo y la efectividad de los derechos y libertades de las personas. Por ello, existe una obligación prima facie de seguirlo y en caso de que la autoridad judicial decida apartarse, debe ofrecer una justificación suficiente. Incluso la jurisprudencia ha reconocido que la acción de tutela, que es el amparo constitucional, procede contra providencias judiciales cuando éstas violan el precedente aplicable, lo que se conoce como un amparo contra decisión judicial. En cuanto a la equidad, concepto jurídico indeterminado, equidad, contenido, equidad, alcance. Sobre este fuente auxiliar, ellos explican lo siguiente. La equidad ha sido objeto de análisis por las decisiones de este tribunal, destacando: 1. Que se trata de un concepto jurídico indeterminado objeto de constitucionalización. 2. Que su reconocimiento se constata en diferentes disposiciones de la Carta que aluden a ella. Ver los artículos 20, 95, 226, 230, 267 y 363 de la Constitución Política de Colombia. Y 3.
que la equidad en materia de administración de justicia tiene su lugar en los espacios dejados por el legislador, al paso que su función es la de evitar una injusticia como resultado de la aplicación de la ley a un caso en concreto. ¿Ok? Entonces la equidad viene a suplir esos casos en que la ley no está aplicada para follar en justicia. ¿Ok? Pudiéramos hablar entonces de esas demandas que se fundan en equidad. En cuanto a la doctrina, el concepto que maneja la Corte Constitucional en ese criterio del 2015 es el siguiente. La doctrina hace referencia al conjunto de trabajos científicos que en relación con el derecho en general, con una de sus áreas o con un específico ordenamiento jurídico, elaboran autores expertos. Estos trabajos pueden desarrollarse en diferentes niveles y en esa medida podrán describir o caracterizar un sector del derecho positivo. Dimensión descriptiva. Conceptualizar o sistematizar las categorías que lo explican o fundamentan. Dimensión analítica o conceptual. O formular críticas a los regímenes jurídicos existentes. Dimensión normativa o propositiva. En cuanto a los principios generales del derecho, establecen lo siguiente. Principios generales del derecho, funciones según la doctrina. Una revisión de la literatura permite identificar que a los principios generales del derecho suelen atribuirse diferentes funciones. En algunos casos, se advierte que ellos cumplen una función crítica de los ordenamientos. En este caso, los principios actúan como la imagen de un derecho ideal al que debe apuntar los ordenamientos históricos. Otra perspectiva señala que los principios generales actúan como verdaderas normas jurídicas y cumplen por ello una función integradora. En estos casos, dicha función se activa a falta de ley y en esa medida, aunque constituyen verdaderas fuentes, tienen una naturaleza subsidiaria. Suele encontrarse vinculada esta caracterización con aquella doctrina que asume que los principios generales del derecho son el resultado de un proceso inductivo que parte de las reglas específicas previstas en el ordenamiento y arriba a la identificación de enunciados generales que los agrupan a todos. Finalmente, una tercera postura advierte que la tarea de los principios consiste en precisar el alcance de las fuentes del derecho, cumpliendo entonces una función interpretativa. En estos casos, se acude a los principios únicamente con el propósito de aclarar dudas o superar vaguedades propias de los enunciados jurídicos. Y, para finalizar esta parte, los principios generales del derecho, ¿cuáles son los límites según la doctrina? En este sentido, nos explica lo siguiente. Los límites a la aplicación de los principios generales del derecho dependen en buena medida de la forma como ellos son reconocidos en los diferentes ordenamientos. Dos de ellos se destacan. Un primer grupo de límites suele estar determinado por reglas de precedencia, de manera tal que, por ejemplo, en algunos casos se dispone a acudir a los principios únicamente cuando no resulta aplicable la ley o la costumbre. Un segundo grupo de límites se relaciona con la función que cumplen los principios y en esa medida su relevancia podrá depender, por ejemplo, de la existencia o no de una laguna. Así las cosas, la Corte Constitucional nos explica en línea general los criterios principales y auxiliares de los cuales hemos hecho mención. En la siguiente parte, para complementar esta área y a ir culminando nuestro tema de esta sección académica, vamos a escuchar a nuestra asistente virtual explicándonos estos conceptos para precisar la información y acto seguido hacemos un esbozo del siguiente tema de investigación. Continuamos entonces ahorita con nuestra asistente.